Muy buenos días. Hoy vamos a revisar la temática sistemas de numeración en la historia. Una mirada retrospectiva a cómo aparecieron estos sistemas a través de las diferentes culturas y pueblos. Cuando las personas empezaron a contar, usaron los dedos, guijarros, marcas en bastones, nudos en una cuerda y algunas que otras formas para ir pasando de un número al siguiente. A medida que la cantidad crece, se hace necesario un sistema de representación más práctico. La base que más se ha utilizado a lo largo de la historia es el número 10. Hay algunas excepciones notables, como son la numeración babilónica, que usaba el 10 y el 60 como bases, y la numeración maya, en la cual se usaba el 20 y el 5. Desde hace 5000 años, la gran mayoría de las civilizaciones han contado unidades, decenas, centenas, millares, es decir, de todas las formas que seguimos haciéndolo hoy. Sin embargo, la forma de escribir los números ha sido muy diversa, y muchos pueblos han visto impedido su avance científico por no disponer de un sistema eficaz que permitiese el cálculo. Ten en cuenta, apreciado estudiante, que al conjunto de símbolos y reglas que representan datos numéricos se lo denomina sistema de numeración. Existen tres tipos de sistema de numeración: los aditivos, los sistemas híbridos y los sistemas posicionales. Sistema aditivo. Por cada unidad se escribe un trazo, símbolo o jeroglífico, uno por cada decena, uno por cada centena y así por cada milla, decena de millar, centena de millar. Ha sido este tipo de numeración aplicado en Egipto, en Grecia y en algunas otras culturas. ¿Cómo funciona este tipo de numeración? Ya lo mencionamos. Veámoslo con un ejemplo. Si tenemos el número 231 y lo queremos representar, digamos, con manzanas, naranjas y plátanos. Como el 2 representa las centenas, entonces su simbología tendrá que repetirse 2 veces. Las decenas estarían representadas por las naranjas, tendría que repetirse 3 veces, y las unidades por la banana. Entonces tendríamos aquí una forma de representación de un sistema de numeración con el formato aditivo. Un ejemplo que muchos debemos conocerlo es el sistema de numeración romana. El número romano 231 se lo representa de la forma que lo visualizamos acá. El sistema egipcio aplicó la numeración aditiva. En tecnología de aquella época, algunos de los avances tecnológicos de los egipcios fueron vitales para el desarrollo de dicha civilización. En la agricultura, la cual era la base de su economía, inventaron el arado, la azada. Además, gracias a un mecanismo llamado shaduf, llevaban agua del río Nilo a los canales que ayudaban al riego. En la arquitectura fueron capaces de construir grandes pirámides, como la de Keops en Giza, que mide más de 140 metros de alto y ocupa 3 hectáreas. Cada bloque de la que forma esta estructura pesa 2.5 toneladas. Además, hicieron uso de la topografía, determinando la posición entre diferentes puntos y la distancia entre ellos, información que fue utilizada para crear las bases de las pirámides. En relación con la ingeniería, fabricaron barcos de vela para llevar a cabo transacciones comerciales con otros pueblos y civilizaciones. Fueron los inventores de este medio de transporte. Desde el tercer milenio antes de Cristo, usaron un sistema de escribir los números en base 10, utilizando los jeroglíficos
que podemos apreciar en la figura para representar los distintos órdenes de las unidades. El sistema de numeración griego también es un sistema numérico aditivo. Se conoce como la antigua Grecia a la civilización que se desarrolló durante un periodo de 1054 años. La organización política de los griegos era compleja. Fueron uno de los primeros pueblos en practicar la democracia. El implemento de nuevas ciencias como la geometría, astronomía o matemática jugó un papel muy importante para el descubrimiento de nuevos conocimientos. Recordemos que a Grecia se la conoce como la cuna del conocimiento o de la civilización y es la patria de grandes filósofos como lo fueron Sócrates, Aristóteles, Platón. Durante la guerra de Grecia, denominada la Guerra Helénica, se construyó el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría, las cuales son consideradas como parte de las 7 maravillas del mundo. El primer sistema de numeración griego se desarrolló hacia el año 600 a.C. Era un sistema de base decimal que usaba símbolos que podemos apreciar acá para representar dichas cantidades. Se utilizaban tantas de ellas como fueran necesarios según el principio de las numeraciones aditivas. El sistema de numeración híbrido. En este tipo de sistema se combina el principio aditivo con el multiplicativo. Con un ejemplo podemos apreciarlo de mejor manera. Si en un sistema de numeración híbrido queremos representar el número 703, por ejemplo en el sistema chino, tendríamos que combinar el símbolo del número 7 y como representa las centenas, multiplicarlo por 100, es decir, agregarle a su derecha el símbolo de las centenas. Ahí tendríamos ya representado el 700. Como las decenas son 0, no iría ningún símbolo. Y para representar las unidades, simplemente se utiliza el principio aditivo, es decir, la unidad repetida 3 veces, que tenemos aquí esta marca. Allí tendríamos la representación del número 703. Así funciona el sistema de numeración híbrido. De la República Popular China hace que inevitablemente su historia abarque un gran número de pueblos y civilizaciones. Los 4 grandes inventos de la antigua China, la brújula, la pólvora, el papel y la impresión, se encuentran entre los avances tecnológicos más importantes, reconocidos recién en Europa hacia fines de la Edad Media. La forma clásica de escritura de los números en China empezó a usarse desde el año 1500 a.C. aproximadamente. Es un sistema decimal estricto que utiliza unidades y las distintas potencias de 10. La representación es en base a ideogramas. Sistemas de numeración posicional. Los sistemas de numeración actuales son posicionales. Estos se caracterizan porque un mismo símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupa la cifra, según sea unidad, decena, centena. Por ejemplo, si observamos aquí el número 1 que hemos remarcado, ¿sí?, tiene un valor posicional de 2 elevado al cubo, es decir, 8, con respecto a los otros unos que podemos visualizar tanto a su izquierda como a su derecha. Este tipo de sistemas de numeración son mucho más efectivos que los sistemas anteriores. Solo 3 culturas, además de la cultura india, lograron desarrollar un sistema de este tipo. Fueron los babilonios, los chinos y los mayas. En distintas épocas llegaron al mismo principio. La ausencia del 0 impidió a los chinos un desarrollo completo hasta la introducción del mismo. Los sistemas babilónico y maya no eran prácticos para operar porque no disponían de símbolos particulares
para los dígitos. Fueron los indios antes del siglo VII los que idearon el sistema tal y como lo conocemos hoy. Aunque con frecuencia nos referimos a nuestro sistema como un sistema de numeración árabe. Como la civilización maya utilizó este tipo de numeración posicional, aprendamos un poquito más de ellos. Fue una civilización mesoamericana que se destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales, como su escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino, su arte, su arquitectura, mitología y su notable sistema de numeración, topografía, arte textil, la cocina, así como en astronomía, matemática y la comprensión de la ecología. Se desarrolló en el sudeste de México, Guatemala, la parte occidental de Honduras y El Salvador, abarcando un territorio de más de 300.000 kilómetros cuadrados. Los mayas idearon un sistema numérico en base 20, con el 5 como base auxiliar. La unidad se representaba por un punto. 2, 3 y 4 puntos servían para los dígitos 2, 3, 4 respectivamente. El 5 era una raya horizontal a la que se añadían los puntos necesarios para ir formando los números 6, 7, 8, 9. Para el 10 se duplicaba el símbolo del 5 y así sucesivamente, hasta formar el número 20 con 4 rayas. Recordemos que ellos utilizaban el 20 como base de su sistema numérico. Entonces, ¿los sistemas de numeración influenciaron en las culturas de los diferentes pueblos? Por supuesto. Si no hubiera sido por su influencia, seguramente muchas de las cosas conocemos, muchos de los inventos no los podríamos estar utilizando el día de hoy. En la modernidad actual, el sistema más utilizado es el sistema decimal o de base 10, aunque en el desarrollo de tecnología se utiliza con frecuencia los sistemas binario, octal y hexadecimal. El sistema binario es aquel que está representado solo por 2 símbolos o dígitos, unos y ceros. Conocido también como el sistema digital, es usado para la representación de textos, datos y programas ejecutables en dispositivos informáticos. Para convertir un número del sistema decimal a binario, lo dividimos sucesivamente para 2. Veamos un ejemplo. Queremos convertir el número 77 del sistema decimal a binario. Lo que tenemos que hacer es progresivamente dividir para 2. 77 dividido entre 2, 38 con un residuo de 1. El cociente lo convertimos en un nuevo dividendo y procedemos a hacer las divisiones respectivas hasta que el último cociente sea 1 o 0. Una vez que ya hemos hecho estas operaciones sucesivas hasta que el último cociente sea menor que la base 2, tomamos el último cociente, si fuera diferente de 0, y lo ubicamos como el primer dígito. Luego tomamos todos los residuos de las divisiones sucesivas, empezando del último hacia el primero, y los ordenamos a continuación. Entonces, el número 77 representado en binario sería 1001101. El 2 como subíndice nos indica que es la base del sistema. En un proceso inverso, si tenemos el número binario 1001101 y lo queremos representar en sistema decimal, lo que hacemos es, como la base es 2, desde la derecha hacia la izquierda, colocar potencias de base 2 con exponentes que inician en 0, secuencialmente
en ascenso. En este caso, de la potencia 2 elevado a la 0 hasta 2 elevado a la 6. Luego desarrollamos dichas potencias, tenemos 2 elevado a la 6, 64, y esto la multiplicamos por el dígito que le corresponde, en este caso 1. De la misma forma lo hacemos con cada uno de los elementos que conforman este número. Y tendríamos los resultados de 64 más 0 más 0 más 8 más 4 más 0 más 1, que si verificamos nos da un total de 77. Es por esta razón que lo conocemos como un sistema numérico posicional. Sistema octal. También es un sistema posicional y está representado por los dígitos desde el 0 hasta el 7. En informática a veces se utiliza la numeración octal en lugar de la hexadecimal. Para convertir un número del sistema decimal a octal lo dividimos sucesivamente para 8. Con este ejemplo lo podemos explicar de una manera más práctica. 768 lo vamos a convertir del sistema decimal a octal. Ya lo dijimos, lo dividimos sucesivamente para 8. 768 dividido entre 8 es a 96 con un residuo de 0. De la misma manera que en el sistema binario tomamos el último cociente que sea menor a la base, en este caso el número 1 es menor que 8 y lo colocamos como primer dígito. Luego tomamos todos los residuos desde el último hacia el primero y los formamos junto al cociente. Y agregamos el 8 como subíndice porque es la base del sistema octal. Entonces, el número 768 en el sistema octal está representado por el 1400. En forma inversa, el 1400, para convertirlo a decimal, lo ubicamos a cada cifra una potencia de 8, correspondiendo desde la última de la derecha, sería una potencia 8 elevado a la 0. Secuencialmente vamos aumentando los exponentes hacia el lado izquierdo. Desarrollamos las potencias, 8 elevado al cubo 512 por el dígito que le corresponde es 1, más 8 al cuadrado 64 por el dígito que le corresponde 4, y las otras dos multiplicaciones serían por 0. Sabemos que el 0 no suma ni resta, tenemos 512 más 256, comprobamos que efectivamente equivale a 768 en el sistema decimal. El sistema hexadecimal es un sistema posicional y está representado por los dígitos del 0 al 9 y las letras A, B, C, D, E, F. A representa numéricamente al 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Podemos visualizar aquí que en informática los colores están representados en un sistema hexadecimal. Su uso actual está muy vinculado a la informática y las ciencias de la computación, donde las operaciones de la CPU, unidad central de proceso, suelen usarse el byte u octeto como unidad básica de memoria. Para convertir un número del sistema decimal a hexadecimal lo dividimos sucesivamente para 16. Vamos a pasar el número 7000 del sistema decimal a hexadecimal. Podemos visualizar aquí la división. 7000 dividido entre 16 es igual a 437, con un residuo de 8. Seguimos dividiendo hasta llegar al último cociente, que en este caso es 1. Como 1 es menor que 16, lo tomamos como el primer dígito. El primer residuo es 11, pero recordemos que el 11 no es una cifra hexadecimal y la tenemos que reemplazar por su equivalente, en este caso la letra B. Luego tenemos el 5 y finalmente el número 8.
Entonces, el 7000 del sistema decimal se representa por 1B58 en el sistema hexadecimal. Análogamente, como los otros sistemas posicionales que hemos analizado, si queremos pasar del hexadecimal al sistema decimal, lo que hacemos es utilizar potencias, en este caso de base 16, con exponente 0 a la última de la derecha y secuencialmente en aumento hacia la izquierda. Desarrollamos las potencias, 16 al cubo 4096 por el dígito que le corresponde, 16 al cuadrado 256 por, como no podemos multiplicar por la letra B, recordamos que su equivalente es el 11. Y lo vamos haciendo de la misma manera con cada una de las potencias. Finalmente los resultados los sumamos y vamos a verificar que efectivamente 1B58 del sistema hexadecimal corresponde a 7000 en el sistema decimal. Esto ha sido todo en cuanto a sistemas de numeración en la historia. Esperamos que hayas aprendido y te invitamos a que en el desarrollo de la guía didáctica tú puedas encontrar y ejecutar las actividades que corresponden a los sistemas de numeración. Hasta la próxima.